una búsqueda interior. Como Germán nos dice, como lo hemos visto acá, esa búsqueda interior, pudiéramos decir el mismo nombre, estamos buscando a Dios. Así estamos aquí. Entonces se vuelve un espacio muy lindo porque en el día a día, con todas las actividades que tenemos, muchas veces no sacamos el espacio para aquietarnos, para recogernos, para disponernos casi que al 100% a estudiar y a tratar de pedir a lo divino que aflore pues como en nosotros esa sabiduría divina. Entonces, para empezar, les voy a pedir si nos recogemos, o sea, que nos recojamos, que nos aquietemos, que permitamos como que el silencio invada nuestro ser y que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón sea para recibir un mensaje divino, a que vengan los santos maestros, que los ángeles, seres de luz y todos aquellos seres en que cada uno de nosotros confíe, sintamos su presencia, o sea, que nos acompañen para que podamos ser tocados, permeados y que nosotros que nos esforzamos por reunirnos, podamos ser luz en el día a día, en nuestros trabajos, en la familia, que lo que captemos de la enseñanza que es puro amor nos permita ser luz en el día a día. Dispongámonos. Amén. Bueno, para Mm, que nos rinda el tiempo podemos ir empezando. Ya sabemos que si hay alguna inquietud, adelante con hacer las preguntas. Adelante, Germán. Bueno, nosotros hemos estado viendo o conociendo lo que es el alma, ¿cierto? Pero digamos que hoy vamos a tratar de hablar de lo que se llama espíritu. Bueno, las diferencias eh, de conceptos que hay, digamos, varían mucho de acuerdo al estado de conciencia. Entonces, vamos a tratar de descubrir realmente lo que significa espíritu eh, en los varios niveles de conciencia. Porque digamos que la palabra espíritu es una palabra que se usa en muchas ocasiones y a veces no es tan fácil de comprenderla. Lo mismo que la palabra alma. Pero ya hemos hablado del alma y hemos hablado un poco de lo que ha significado, digamos, los pasos eh, del camino del alma. Entonces, nosotros hablamos, resumiéndolo un poco, como que el alma un día despierta o escucha ese llamado interior y luego de ese llamado interior, el alma se compromete a seguir ese llamado y luego que se compromete empieza ese camino de ascética, ese camino de continuo descubrimiento de sí mismo y empieza realmente a descubrir, ¿no? lo que es su alma y cuáles son sus ataduras y a qué es lo que tiene que trascender y sobre qué debe trabajar. Entonces ahí es cuando descubrimos nosotros que nosotros vinimos a la tierra para trabajar sobre nosotros mismos, para descubrir y comprender lo que nosotros tenemos que hacer. Digamos que ese descubrimiento de lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos da, digamos, como esa noción de lo que nosotros venimos a hacer a esta vida. También llega un momento, digamos, en que después de haber descubierto, digamos, todas esas virtudes y defectos con los cuales nosotros vamos a hacer nuestro aprendizaje, nosotros vamos a entrar a descubrir la presencia de lo divino. Es como el ingreso a la mística, es como el despertar a la vida mística. Entonces, la mística es como el descubrimiento de lo divino. Ese descubrimiento de lo divino nos lleva a nosotros, digamos, en diferentes estados de oración. Y si en el primer estado de oración nosotros queríamos descubrir nuestra alma a través de la meditación, digamos, la contemplación nos lleva a descubrir la presencia de lo divino. Entonces, digamos que el alma, eh,
empieza a rendirse a la belleza y al amor de lo divino que aparece ante nuestros propios ojos. Rendirse a lo divino es ver aparecer la belleza, ver aparecer la poesía, ver aparecer el amor sin condiciones, ver aparecer ante nuestros ojos la belleza de un mundo que está construido con tanto, tanto e inmenso amor. Y empieza el alma a agradecer. Bueno, todas esas etapas que se van viviendo dentro de la contemplación, dentro de la percepción de lo divino, nos lleva a nosotros a un paso muy interesante y es la transformación interior. Nosotros, digamos, durante todo el tiempo nos hemos identificado como seres humanos, nos hemos identificado con nuestro cuerpo, o nos hemos identificado con nuestras ideas, o nos hemos identificado con los vaivenes emocionales o los vaivenes mentales con los cuales nosotros nos movemos. Pero llega un momento de la vida mística, la ascética mística, en la cual nosotros nos encontramos con la necesidad de descubrir la verdad del espíritu. Esa verdad del espíritu implica nosotros, digamos, una transformación interior. Entonces, digamos que dentro del proceso del alma hay un momento en que nosotros llamamos el momento de la transformación, el momento de una contemplación que se vuelve éxtasis, es decir, empezamos a percibir lo que es vivir la presencia divina, vivirla interiormente, descubrir que Dios no está afuera, descubrir que Dios está adentro, descubrir que la Divina Madre está presente en nosotros mismos, está en nuestro propio corazón. Entonces, allí, a través de un inmenso amor y de una renuncia a las ilusiones y a las fantasías, de aquello que creemos ser y no somos, de aquellas cosas que nosotros creemos o nos identificamos y que realmente no somos eso, nosotros empezamos a percibir una voz interior. Esa voz interior, como se muestra en la imagen ahora, la percibimos nosotros como si fuera la voz misma del Verbo, la voz misma del Espíritu Santo, la voz misma de la fuerza del amor divino. Y es que nosotros empezamos a darnos cuenta que Dios mismo nos habla, que la Divina Madre nos habla, que la Divina Madre nos conduce, que la Divina Madre está muy, muy, muy presente en nuestras vidas, tanto como que es parte inalienable, digamos, una parte fundamental, es algo que es propio de nosotros mismos. Ese es lo divino en nosotros. Bueno, realmente a ese paso en el cual nosotros descubrimos que nosotros no somos ni las emociones pasajeras, ni somos las corrientes mentales que nos han dominado continuamente, ni somos lo que nuestro cuerpo es en cada instante. Nosotros somos seres en lo divino. Nosotros somos seres viviendo una experiencia humana, pero somos en la divinidad, ¿no? Eso es la liberación. Eso es liberarse de las ataduras de las circunstancias, es liberarse de las ataduras del vaivén del mundo, es liberarse de las ataduras del vaivén de lo pasajero, liberarse de las ataduras del devenir, de la causa y el efecto, de lo bueno y lo malo, del, de lo que pasa, eh, vive y muere. ¿Sí? Es liberarse de todas esas cosas para poder vivir realmente la experiencia de aprendizaje que hemos venido a hacer. Eso, digamos, nos lleva a nosotros realmente a lo que nosotros llamamos la unión con lo divino. Hay un momento de la vida del alma en el cual el alma dice, no soy yo quien vivo, sino Dios vive en mí. Porque realmente algunas veces se dice, no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. Otros dicen, no soy yo quien vive, sino, digamos, eh, en alguna religión dice, el Buda vive en mí, Krishna vive en mí, Rama vive en mí. Es decir, la presencia de Dios vive en nosotros. Es que nosotros no estamos separados de la manifestación divina. Somos la misma manifestación divina. Bueno, esto, digamos, es la muerte mística,
porque el alma muere como ser humano para renacer como ser divino. Muere como identificación con lo pasajero y lo transitorio para resucitar a lo permanente, a la vida eterna. Por eso a veces las personas cuando dicen se murió, entonces la persona dice, hay que pesar, se terminó todo. No, no se ha muerto. Realmente lo que ha hecho es acercarse un poco más a la liberación. Nosotros siempre estamos ascendiendo hacia Dios, siempre. ¿Eh? Bueno, digamos, esa ascensión, vamos a tratar de explicarla desde lo que desde lo que significa realmente el espíritu. Entonces vamos a sumergirnos, digamos, en qué es el espíritu. Vamos digamos, a dejar un poco la marcha del alma y adentrarnos un poco más en lo que significa el espíritu en sí. Y vamos a remontarnos un poco, digamos, al comienzo del universo. Dentro de lo que se llama la cosmogonía, que es como el comienzo de la vida, el nacimiento de la vida sobre el universo, nosotros tenemos, sobre todo en los Vedas, que se han, digamos, han escrito más sobre ese tema, o han hecho más la revelación sobre ese tema, aunque el Génesis también lo hace. Digamos, nos habla del Mahapralaya. El Mahapralaya es la noche cósmica, es decir, que en el comienzo del universo, solo, en el comienzo del universo, solo está lo divino. En el comienzo del universo, solo está Dios. Es como una gran noche donde solo existe la noche del espíritu. Ese Mahapralaya se dice que es como la noche cósmica. Entonces, el fluir del universo a través de miríadas y miríadas de tiempo se traduce en un continuo anochecer, una noche, un día, una noche, un día. Entonces, digamos que en la gran noche, que se llama el Mahapralaya, pues se dice que dura 7 eternidades la noche y 7 eternidades el día, pero estando en la gran noche está solo el absoluto. Pero el absoluto es algo de lo cual no se puede decir nada. Solo se sabe que es el absoluto o el espíritu que se ha recogido en sí mismo. No existe diferenciación. Está más allá del pensamiento, está más allá del lenguaje, está más allá de la forma, está más allá del número, de la vibración, está más allá de cualquier dimensión y de cualquier espacio. No existe el espacio y el tiempo, porque no es algo que tenga límites. Es eterno e infinito. Cualquier cosa que lo defina no es. Cualquier definición encierra cualquier definición, entonces y al encerrarlo no es porque la característica es incognoscible, es totalmente, está fuera de nuestra mente. Digamos que siempre se recomienda, si los grandes filósofos dicen, Plotino por ejemplo dice, es mejor dejarlo quieto, es mejor guardar silencio ante el absoluto, porque el absoluto no se puede aprender. Entonces, porque es algo que está más allá de nuestra mente, es el Dios infinito, nadie puede saber qué es Dios, porque si lo definimos, lo limitamos y entonces siempre hay un más allá indefinido. O sea, Dios no se puede aprender, el Dios absoluto. Entonces, ese es el Mahapralaya. Entonces, el Mahapralaya es la noche cósmica. Entonces, hagamos como un cuadro imaginativo. Imaginemos ese Mahapralaya. Imaginemos que ese Mahapralaya está allí ante nosotros y un día, un hermoso día, diríamos, aparece un primer misterio. ¿Por qué aparece ese misterio? No se sabe, pero es el primer misterio que aparece en la noche profunda. Ese misterio se llama el amor. Entonces, digamos que ese amor, ese amor es digamos, lo que hace posible, digamos, que
ese amor es el que hace posible que se haga, que se haga que empiece, digamos, el deseo divino. El deseo divino es el deseo de Dios de conocerse a sí mismo. Digamos, de ese deseo de conocerse a sí mismo surge el amanecer de un nuevo día cósmico. Ese amanecer del nuevo día cósmico hace posible eh, que aparezca, digamos, la dualidad. Entonces, esa dualidad, digamos, que marca, ¿no? El comienzo del movimiento, o de la manifestación, hace aparecer sobre el universo un huevo cósmico, hace aparecer un gran círculo. Y ese gran círculo, nosotros lo vamos a reconocer, digamos, como el gran huevo cósmico, o sea, donde se realiza la manifestación. Obviamente, por fuera del huevo cósmico sigue estando el absoluto y lo indeterminado. Pero nosotros estamos haciendo la experiencia dentro del huevo cósmico de la manifestación. Digamos que aparecen entonces dos elementos. En la dualidad aparecen dos elementos o dos expresiones del espíritu. Esas dos expresiones del espíritu están dadas entonces, por el espíritu potencial, o sea, aquel que se ideó todo ese, digamos, todo ese huevo cósmico y, y la sustancia, que es el huevo cósmico en sí. Entonces, entonces aparece, digamos, como lo potencial, o el espíritu potencial, el espíritu de manifestación potencial y el espíritu de manifestación activa. En otras palabras, la idea y la concreción de la idea, ¿sí? Como si fuera la idea y la concreción de la idea, que es el huevo cósmico. Teniendo esas dos, pero esas dos empieza, hay una tercera fuerza, que es el movimiento entre la idea y lo creado. Entonces, digamos, ese movimiento hace y comienza realmente la manifestación. En otras palabras, digamos, si uno lo mirara así, se divide, o ahí estamos descubriendo nosotros lo que es el principio de la Trinidad. El principio de la Trinidad, entonces, consiste en, como en un triángulo donde en una punta está el espíritu en sí, o lo que llamamos también la esencia, en otra punta está la sustancia primordial, lo que es, y en otro punto está el movimiento entre el espíritu en sí y la sustancia. Ese movimiento entre el espíritu en sí y la sustancia es el movimiento de la creación. En otras palabras, por eso se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, también se habla de Brahma, Vishnu y Shiva. En otras palabras, se habla también de Osiris, Isis y Horus. En otras palabras, también se habla, digamos, de otras formas de Trinidad Divina, pero siempre existe la Trinidad Divina o ese primer triángulo de la creación. Por eso se dice que el principio de la creación está movido por las triadas, por la Trinidad Divina, que es realmente la expresión de el Espíritu en una forma trinitaria, ¿no? Bueno, ese digamos que es como la base de lo que es el Espíritu moviéndose dentro de la creación. Vamos a imaginar que entonces se empieza a mover la creación. Entonces vamos a imaginemos como a esa sustancia primordial como una fuente de agua que está en una montaña muy alta. Una fuente de agua pura, limpia, que en el Génesis la llaman las aguas de arriba, ¿cierto? Esa agua pura que es, digamos, salida de la pura esencia del espíritu, limpia,
limpia como la luz misma de Dios, limpia como la luz del Espíritu mismo, agua del manantial empieza a descender. Esa agua del manantial que empieza a descender es como el río de Dios, ¿cierto? Porque las aguas de Dios que van descendiendo del espíritu a la materia. Entonces, digamos, esas aguas que descienden del espíritu a la materia es el proceso que se va dando en el cual el agua va descendiendo lentamente y a través de su caudal se van entremezclando las leyes, se van entremezclando las circunstancias, se van entremezclando todos los pensamientos y las fuerzas energéticas de diferentes sistemas y el espacio-tiempo y todas las otras variables inmensas que tiene la manifestación. Y hasta que llegamos al mar de la manifestación, que es el que estamos viviendo nosotros. En el mar de la manifestación, donde hay múltiples, ¿no es cierto?, eh, voluntades relativas. Está la vivencia de los árboles que ven por un lado, la vivencia de los minerales que ven por el otro, la vivencia de los animales, la vivencia de nosotros los humanos, la vivencia de múltiples formas de vida, que cada una tiene su expresión y su movimiento. Entonces nosotros empezamos a descubrir que ese manantial se mueve y se mueve. Pero, pero ¿qué es lo que descubrimos al moverse? Empezamos a descubrir que ese movimiento tiene, tiene también una coherencia. Esa coherencia nos va mostrando a nosotros que la vida tiene un porqué. Es decir, ese deseo de Dios que nació en ese despertar del día cósmico de conocerse a sí mismo, creó una idea. Eso se llama la ideación divina. La ideación divina es como el plan que tiene Dios para con todos nosotros. Ese plan, ese proyecto, lo llamamos la gran obra. Entonces, dentro de esa gran obra estamos todos los seres humanos y todas las cosas sobre la tierra. Y ese gran proyecto se realiza a través de un círculo que se llama la rueda de la fortuna. Es decir, nosotros estamos destinados, salimos de Dios, vamos haciendo una experiencia y descendemos hasta la materia. Y de la materia nos tenemos que remontar nuevamente hacia lo divino, pero habiendo aprendido una lección, habiendo aprendido y transformado en nosotros una lección. Ese digamos que es como, bueno, ese es digamos el paso de la cosmogénesis y el porqué. Ahora, si ustedes quieren hacer una pregunta, pueden hacerla, si es que algo está claro o le falta claridad. Es muy Dime. posible que hayan muchas cosas que no estén claras, entonces qué bueno que preguntemos y toque repetir todo. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí, Giselle. La pregunta que tengo es, bueno, lo que venimos a aprender para luego, bueno, trascender, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, es que no es una pregunta fácil, obviamente, pero ¿qué es eso? ¿O solo se descubre en el camino? ¿O cómo sabemos? Sí, o sea, ¿qué es eso que necesitamos aprender? Es que no es tan fácil la pregunta, pero sí me surge la duda. Sí, digamos que tiene varias formas de responder, pero te lo voy a responder un poco desde el punto de vista de la astrología. Bueno, la astrología tiene que ver mucho con unos ángeles que se llaman los principados. Entonces, los principados nos van mostrando a nosotros lo que tenemos que hacer para ascender hacia Dios.
En esos principados están relacionados un poco con los planetas, están relacionados un poco con nuestros signos zodiacales. Entonces, digamos que, te voy a poner un ejemplo así. Por ejemplo, una persona nace y es de signo Aries, y entonces tiene que trabajar como ese espíritu guerrero, un poco belicoso, pero también al mismo tiempo de mucho ímpetu y mucho juego interior, ¿no? O sea, eso le da características positivas y también características que tiene que dominar, pero al mismo tiempo, digamos que, por ejemplo, nace con ciertas discapacidades o ciertas cosas, digamos, todo te lleva a un contexto en el cual te dan esas herramientas y es como si te dijesen a ti, te doy estas herramientas, tú lleva todas estas sombras, llévalas a la luz. Entonces, el trabajo de cada alma es coger esas herramientas. Con esas herramientas te dan virtudes y te dan sombras. Esas sombras tienes que llevarlas a la luz. Entonces, si tú naces y ese comienzo significa que esa niña que nació la abandonaron y la tiraron a un basurero y por ahí la recogió alguien y la cuidó y bueno, y todas cosas como traumáticas, pero que te oscurecen tu panorama. Bueno, tu misión es lleva todo eso a la luz, ¿no? Y si tú eres de Aries, que eres un poco brava, de mal genio, porque generalmente Aries es muy impetuoso y tiene que ver como de mal genio, entonces tienes que trabajar ese mal genio. Tú en ese mal genio tienes que transformarlo en una actitud que puede ser lo mismo de fogosa, pero más hacia el amor. Entonces, muy cariñosa, muy efusiva, muy, ¿no? Pero sobre todo sin la rabia y sin la susceptibilidad propia de Aries, ¿sí? Entonces, bueno, y así con cada signo te trae una peculiaridad. Lo de los signos es como un ejemplo, pero la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir nuestras virtudes para apoyarnos en ella y descubrir nuestras sombras para llevarlas a la luz. Eso es lo que nos pide la vida. Y inclusive esas sombras aparecen de tiempo en tiempo, van siendo diferentes, ¿no es cierto? Uno cuando es niño pues tiene que jugar con el nombre de la mamá y el papá porque eso es lo que le importa. Luego cuando es más joven pues tiene que luchar mucho con las pasiones y esto y lo otro, y luego tiene que trabajar más con la personalidad y el brillo de la personalidad, y luego tiene que trabajar con la identificación con el cuerpo, que si está enfermo, que no está enfermo, que está viejo, que no está joven, un montón de cosas. En fin, cada cosa, cada etapa de la vida tiene un aprendizaje. Sí, Carmen. Yo quiero preguntar, porque en este juego, en esta triada de Padre, Hijo, el Espíritu Santo, la esencia y la sustancia, el movimiento, allí donde está la madre, ¿dónde podríamos ubicar a la madre en esa triada? Claro, digamos que nosotros tenemos, vamos a hablar un poco en términos, hay una divina madre potencial, ¿cierto? Que es como si habláramos de la esencia. Esa divina madre potencial, digamos en términos, alguna vez se le llama GES, ¿cierto? Que es como la divina madre potencial. La divina madre de la manifestación potencial es GES. La divina madre de la manifestación activa, ¿no es cierto? O sea, esa Geia, ¿sí? Y el movimiento entre, entre la Divina Madre potencial y la Divina Madre activa es Foa, ¿cierto? Que es el movimiento del amor. La fuerza del amor es lo que mueve todo. La fuerza del amor es lo que mueve todo el universo. Es el movimiento de todo. Todo es, la fuerza fundamental es el amor, ¿cierto? Y esa fuerza del amor es lo que mueve, digamos, la transformación del universo, ¿no? Entonces, ese es como digamos que uno cuando, nosotros generalmente se habla de que cuando uno habla del absoluto, se habla del Padre, o sea, como que uno no puede definir al Padre. Y a veces al Padre lo llamamos Adonai, pero de Adonai no se puede decir nada porque es el absoluto, es lo que está más allá es un infinito y un eterno que uno no comprende, nada, sino simplemente uno sabe que no tiene medida, que no tiene. Está más allá del conocimiento, está más allá de la ciencia, está más allá de cualquier cosa, ¿no es cierto? Del número, más allá de la concreción, más allá de todo.
Pero digamos que ya la manifestación está la Divina Madre potencial y la Divina Madre de la manifestación activa, ya entonces nosotros le damos nombre de Ges y Ageia, y la fuerza que lo mueve es la fuerza de Joa, la fuerza del amor. Muchas La, gracias. la Trinidad Divina es Ges, Ageia y Joa. No sé si da tiempo de otra pregunta, Germán. Sí, yo creo que sí alcanza, sí. Bueno, que ahorita cuando estábamos viendo pues al principio lo de la noche y el día cósmico, hablábamos de la duración de 7 eternidades. De pronto es como esa cantidad también es algo que no alcanzamos, no alcanzan a estar en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, porque cuando uno dice eternidad, uno ya se imagina eso como ilimitado, y decir 7, eso como que significará 7 eternidades. Sí, es que, digamos, lo que pasa es que entre cada, digamos, dentro del día, dentro de ese gran día cósmico, hay pequeñas días y noches, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros, es muy posible que nosotros, por ejemplo, terminadas las razas, digamos, que estamos haciendo, nosotros entramos en una pequeña noche. Antes de entrar en la siguiente, digamos, todo se llama rondas. Una ronda, cada ronda, digamos, el paso desde que llegamos hasta que volvemos otra vez a lo divino está reducido a 7, pero cada eternidad está dividida también en 7. Y ese se subdivide también en 7 y en 7 y en 7. Entonces, cada vez que uno termina un pequeño periodo de 7, ¿no? Entonces hay como un pequeño sueño, o una pequeña, o un pequeño Mahapralaya allí, o una pequeña noche cósmica antes de empezar una nueva. Esos periodos lo llaman en los Vedas, lo llaman un Kali Yuga. Cada Kali Yuga tiene, es como un periodo de evolución. Termina ese Kali Yuga, hay un sueño, y luego comienza otro Kali Yuga. Y así vamos haciendo los Kali Yugas hasta poder hacer toda la vuelta entera. Muchas gracias. Ahora sí estamos en el tiempo como para recogimiento y despedida. Sí, ahora sí. Entonces vamos a hacer una pequeña bendición. Madre Divina del Universo, hoy hemos abierto las puertas de tu templo, y al abrir las puertas de tu templo pedimos tu bendición. Hoy abrimos las puertas de tu templo y pedimos que descienda sobre nosotros tu palabra, tu sabiduría, y penetre no en nuestro saber, sino en nuestro entendimiento. En esa verdad que es para nosotros saber de tu presencia